Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos al Frente a Frente de este lunes. Yo quisiera saber, como hondureño, al final, cómo serán nuestros próximos procesos electorales. Si ya consensuaron nuestros partidos políticos las reformas que quieren que se implementen, y ojalá que sea en función de lo que el pueblo ha demandado desde hace mucho tiempo. Por lo visto, no. El jueves anterior, el organismo internacional que conocemos como Organización de Estados Americanos entregó una propuesta al Congreso Nacional sobre dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. La forma como se nombren a los miembros que conformarán ambos organismos, que ustedes saben, todavía genera mucha discrepancia entre los partidos políticos. Y algunos otros aspectos que tienen que ver con el Tribunal de Justicia Electoral, que es un órgano nuevo, y el Consejo Nacional Electoral, que hasta el momento lo que ha cambiado es de nombre, porque se llama Tribunal Supremo, pero a partir de este nuevo órgano, Consejo Nacional Electoral, al que le faltan todavía representantes. Pero hay un sinfín de reformas que la gente ha reclamado, ha demandado, después de los últimos procesos electorales, que la gente pide con seriedad, tomen en cuenta los partidos políticos. Todavía hay tiempo para que lo hagan, pero hasta el momento son reacios algunos a estas otras reformas que clama la población. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy. Las personas invitadas. Las personas invitadas tienen toda la información porque se han reunido con todos los partidos políticos, se han reunido con la OEA, se han reunido con la comunidad internacional y son los mejor informados. ¿Qué es lo que tenemos a punto de aprobar? Que definitivamente no se aprobará a menos que haya un giro, un nivel de madurez digno de destacar de nuestros dirigentes políticos. Entonces, para no seguirnos confundiendo y creando incertidumbre, yo les sugiero a todos ustedes que estén pendientes del desarrollo de este programa hoy lunes. Frente a Frente presentó el tema del día. Es un placer saludar en el extremo izquierdo del set a don Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Carlos, bienvenido. Un gusto, Renato. Igual que a don Omar Rivera. Don Omar, bienvenido al programa. Muy contento de estar en su programa, Renato. Don Lester Ramírez, bienvenido Lester. Muchas gracias. Y don Kenneth Madrid. Buenos días, don Kenneth, gracias. Bienvenido. Muy contento de estar acá. Muchas gracias, Kenneth. Bueno, después que el jueves fuera entregada esta propuesta por parte de la Organización de Estados Americanos al Congreso, Carlos Hernández nos hace un resumen, Carlos, de lo que tenemos a la vista, de lo que parece definitivamente no será tomado en cuenta por nuestros políticos en relación a reformas electorales. Renato, buenos días. Efectivamente, primero yo quisiera decir, se nos abre una vez más una ventana de oportunidades para el país. Y digo oportunidades en un contexto difícil, complejo, con una multicrisis que vive el país, y que el origen de todo lo que estamos viviendo sin duda alguna tiene que ver muchísimo
con los procesos electorales. Y obviamente el último proceso electoral donde la sociedad hondureña quedamos fracturados, donde se manifiesta una vez más que nuestro sistema político electoral está desfasado, que no responde a la realidad que tenemos, y es en ese contexto donde distintos sectores desde la sociedad civil, nosotros tenemos varios años de estar impulsando reformas, pero el Congreso Nacional toma la decisión de invitar a la Organización de Estados Americanos, que dicho sea de paso, es importante recordar que la OEA durante el proceso electoral tuvo un rol muy importante con las declaraciones del secretario general Luis Almagro. Lo invitan para que haga un diagnóstico y para que en base a eso pueda hacer propuestas concretas de qué es lo que este sistema requiere. La OEA estuvo en 5 misiones acá, se reunió con distintos sectores políticos, habló con todos, la sociedad civil, la comunidad internacional, y ha presentado su informe. Un informe al cual hemos tenido acceso y que recoge sugerencias puntuales de cómo debe llevarse a cabo este proceso después de las reformas constitucionales que se hicieron en el mes de enero. Creo que es importante decir que hay alguna resistencia de algunos políticos que tristemente en medio de toda la situación que vivimos todavía se resisten, todavía quieren diseñar instituciones a su medida, pero bueno, en este momento creo que es la gran oportunidad y por eso introducía diciendo se abre esa ventana de oportunidades para pensar en Honduras. Honduras no puede seguir viviendo de coyunturas, de escándalo en escándalo, sino que tenemos que diseñar instituciones que garantizan una democracia con mucha participación, con mucha legitimidad, con mucha confianza de la ciudadanía, y es justamente lo que tenemos. En el transcurso del programa vamos a poder desarrollar, pero creo que uno de los elementos que sí hay que destacar del informe es que dice, bueno, estos órganos tienen que ser órganos, tanto el Consejo Supremo Electoral como el Tribunal, tienen que ser órganos compuestos por gente idónea, capaz, tienen que ser órganos independientes de los partidos políticos, y ahí es donde está el elemento más complejo. Independiente de los partidos políticos, porque la cultura política hondureña lo que ha hecho es que estos órganos se han repartido y al final hay muchísimos diagnósticos que dicen que son órganos que responden a intereses partidarios, muchas veces se usan como agencias de colocación de empleados, y al final eso es lo que ha ido deteriorando la confianza en la ciudadanía a tal grado que antes de que los procesos se lleven a cabo, la gente ya empieza a cuestionar y todo el mundo empieza a cuestionar porque no hay esa legitimidad. Así es que comienzo diciendo, este es un elemento clave, y digo oportunidad porque todavía no se ha materializado, todavía están las negociaciones en los partidos políticos. Usted lo decía, hemos tenido la oportunidad de dialogar con todos. Creo que en esto hay que ser pragmáticos también y hay que decir, los partidos políticos son importantes, son vitales en una democracia, tienen que tener participación, pero esa participación, la referencia de esa participación debe ser el amor a la patria y el deseo de que Honduras pueda avanzar, que Honduras pueda dar un salto cualitativo en estos procesos electorales que ya tenemos 3 por lo menos, con fuertes cuestionamientos que han dejado mucha duda y que nos ponen a Honduras en un país donde sus órganos electorales tienen menos legitimidad. Avancemos con Victoria Martínez para que reitere la pregunta al público y usted pueda interactuar con nosotros enviando sus mensajes. Voy a partir de una premisa porque hoy vamos a desgranar todas las propuestas sobre reformas electorales que ha entregado al Congreso Nacional la Organización de Estados Americanos. Pero yo introduzco un insumo, Carlos. Si el Consejo Nacional Electoral, si el Tribunal de Justicia Electoral, que es la novedad, este último órgano, Tribunal de Justicia Electoral, van a ser manejados como históricamente se manejó el Tribunal Supremo Electoral, estas reformas no sirven. Sí, el mismo partidismo repartiéndose como un pastel
los nuevos órganos electorales, insiste en esos vicios históricos, de nada habrá servido que tengamos un Consejo Nacional Electoral o un Tribunal de Justicia Electoral. Y eso no lo estoy diciendo yo, no es inédito mío, se lo he escuchado a un sinfín de personas que se comunican por teléfono y envían mensajes aquí a nuestros espacios. ¿Cuál sería la novedad del nuevo Consejo Nacional Electoral si los partidos llegan con el ánimo de repartirse el pastel y pelear sus intereses partidistas con los resultados que hemos tenido en las últimas décadas? ¿Cuál sería el cambio cualitativo de nuestra democracia si creando un Tribunal de Justicia Electoral, este es integrado por activistas políticos? ¿Qué habrá conseguido la democracia hondureña? Insisto, puede ser que me esté raspando en este momento, pero ese es un insumo que recojo de la población. ¿Qué hemos logrado con órganos que van a tener por dentro la misma podredumbre de siempre? Ok, pero antes que venga Victoria Martínez, nos traslade la pregunta para que usted comience a interactuar con nosotros. Luego escuchamos ya con las reformas precisas que propone la Organización de Estados Americanos, a Omar Rivera y a todos nuestros invitados. Victoria. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a usted y a sus invitados del día. Les recordamos que el tema de hoy es, y al final, ¿con qué reformas electorales nos quedamos? Les invitamos a participar en nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook Frente a Frente HN y en Twitter @Frente a Frente HN. Recordándoles el tema de hoy y al final, ¿con qué reformas electorales nos quedamos? Renato. Claro. Todavía hay un espacio de incertidumbre porque nuestros políticos pueden seguir consensuando. Todavía no está dicha la última palabra, pero hasta este momento hay reticencia en muchas cosas por parte de ellos. Comencemos con esta propuesta, don Omar. Muy buenos días, Renato. Aquí hay dos instrumentos valiosos en manos de nuestra clase política. No hay excusa. La responsabilidad, fundamentalmente, está en las principales tres fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Si no toman en consideración muchos de estos elementos contenidos en esta iniciativa de ley procesal electoral y la ley electoral que va a regular el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, estaríamos perdiendo una gran oportunidad. Aquí está una copia para usted. Hemos estudiado ayer, desde que tuvimos acceso a esta propuesta, y fundamentalmente Kenneth y Lester han profundizado en determinar si este documento remitido por este equipo técnico de la OEA satisface las expectativas del pueblo hondureño y está a la altura de la circunstancia en función de los grandes retos y desafíos. Así a grosso modo. Ahí hay una propuesta de dividir en dos la institucionalidad electoral para garantizar independencia entre quien organiza el proceso electoral y quien va a establecer justicia electoral. Otro elemento importante, se ratifica algo que ha sido anhelo ciudadano, y como usted muy bien lo decía, que se privilegie la idoneidad y la meritocracia sobre la base de esa concepción equivocada de querer colocar o querer convertir la institucionalidad electoral en un botín político que puede, cual torta alguna, dividirse entre partes. Y yo creo que ahí nosotros teníamos una gran expectativa, porque sin duda alguna el comunicado que inicialmente planteaba oficialmente la Organización de Estados Americanos hablaba de la necesidad de la representación de las principales fuerzas políticas, especialmente en el Consejo Nacional Electoral. Pero adentrándonos ayer en el articulado que proponen, claramente se establece, son los méritos, es la idoneidad, el factor determinante a tomar en consideración a la hora de seleccionar a los altos funcionarios electorales. Y por el otro lado, es fundamental que existan dos elementos que ahí también son planteados: la transparencia y la participación ciudadana. En tal sentido que, abriéndose esa oportunidad, nosotros desde la sociedad civil, claro que estamos en la disposición de respaldar a los partidos políticos a que ellos tomen la decisión como corresponde, tomando en cuenta que tienen una representación legislativa. Pero esa decisión
debe hacerse a la luz del día y fundamentalmente garantizando que ahí lleguen los más prestigiados profesionales del ámbito nacional y que no cometan nuevamente el error de pretender colocar ahí a un escudero, a un gendarme o a un peón que les vaya a hacer los mandados. Usted muy bien lo ha dicho. Empezaríamos con pie izquierdo este proceso de modernización de nuestro sistema político si eso no se logra. Por el otro lado, existen algunos elementos que creo que son fundamentales porque esclarecen en materia de justicia electoral todo lo que tiene que ver con los recursos y el ámbito de competencia de la justicia electoral y el ámbito de competencia del máximo organismo judicial en el país. Con precisión lo establece las recomendaciones de la OEA, de que se constituye en máximo autoridad en la materia electoral el Tribunal de Justicia Electoral. El Consejo Nacional. El Tribunal de Justicia Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral. Lo que nos satisface muchísimo. Pero esto, reitero, en nada quedaría si ahí, en la titularidad de la magistratura de este tribunal, se coloca a personas que privilegien los intereses de los partidos a lo que establece la ley o lo que en justicia ocurre. Finalmente, yo creo que hay un apartado importante que es el tema del financiamiento de los partidos políticos, que si bien no es desarrollado totalmente, creo que es una oportunidad extraordinaria en primera instancia para fortalecer la unidad de política limpia. Al margen de buen o mal desempeño que haya tenido la actual unidad de política limpia, al margen de que esa unidad de fiscalización haya o no llenado las expectativas del pueblo hondureño, ahí hay una oportunidad extraordinaria a discutir de cómo podemos garantizar su independencia y cómo podemos garantizar que el dinero sucio no intervenga en el financiamiento de las campañas, fundamentalmente el dinero que proviene del crimen organizado y de las redes de corrupción. Finalizo diciendo, Renato, como lo decía Carlos, esta es una extraordinaria oportunidad que los políticos no pueden desaprovechar para poder responder a los anhelos de la gente, a las aspiraciones del pueblo hondureño. Y nosotros, organizados en la sociedad civil, como otros movimientos sociales, seguramente vamos a estar colocando el dedo sobre la llaga en el sentido de que no se aparten de esa aspiración ciudadana. Si los diputados no ponen empeño, si las distintas bancadas legislativas no ponen laboriosidad y compromiso con este gran desafío, quedarán marcados en la historia como quienes no contribuyeron a que este marco jurídico e institucional de nuestro sistema político electoral cambie y vayamos a un nuevo proceso electoral, es decir, a nuevos comicios con las mismas reglas de siempre. Si vamos a las próximas elecciones con las mismas reglas de siempre, vamos a tener los mismos resultados. Peores. Y esta crisis se va a prolongar, una crisis que viene ya desde hace una década y que lamentablemente ha traído consecuencias funestas para toda la ciudadanía. Tengo que ir a una pausa comercial, pero antes un insumo. Y voy a mencionar dos nombres. Voy a mencionar dos nombres para que a partir de ahí sigamos profundizando con Kenneth Madrid y con Lester Ramírez, igual con Carlos Hernández y Omar Rivera, esta propuesta que ha entregado la Organización de Estados Americanos. El comunicado de la OEA decía que los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral deben ser personas de alto nivel técnico, decía. Ok, ¿por qué voy a mencionar nombres? Porque oficialmente son los únicos que han salido a la palestra pública. Rixi Moncada, para el Tribunal o Consejo Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral, por parte de Libre, y Eduardo Enrique Reina, para el Tribunal de Justicia Electoral.
No es Carlos Eduardo Reina, el hijo de don Jorge Arturo Reina, que la gente tiende a equivocarse. Es Eduardo Enrique Reina, que en el gobierno de Mel Zelaya se desempeñó como canciller de la República. Él ha sido propuesto, o será propuesto, ya lo ha dicho oficialmente libre, para el Tribunal de Justicia Electoral. Méritos. ¿Méritos para el partido o méritos de qué? ¿Quién puede negar los méritos que como militante, simpatizante y activista tiene Rixi Moncada? Conocimiento, es estudiosa, es profesional de las ciencias jurídicas y sociales. Y para el partido tiene un elemento más, escudera del Partido Libertad y Refundación. Eduardo Enrique Reina, igual. Alguna gente puede discrepar con él, pero no se desconoce que ha hecho méritos en el partido. Por eso hay que definir méritos para la democracia, méritos para el Estado, méritos para el partido. Es un hombre que ha estado con Mel desde que Mel ascendió al poder con el Partido Liberal. Mi gran pregunta, el ideal que teníamos todos nosotros era personas desligadas totalmente de los partidos políticos. Pero alguien me dijo, Renato, ¿quién puede estar desligado de los partidos políticos? ¿Dónde vive usted? ¿Vive en nuestro planeta o en qué otro planeta vive? ¿Cómo puede demeritar o restarle valor a que una persona no ocupe un cargo aún con capacidad simplemente porque apoya o es fiel o es leal a un partido político? Pero ahí está el problema de todo esto, ¿verdad? Ahí está el problema. Yo sigo con mi ideal. El ideal que tenemos muchos hondureños es que ahí llegue la gente con el perfil técnico más alto y que prime los intereses de la democracia hondureña por sobre el partido. Para comenzar, es el partido quien va a proponer. Claro. Es el partido quien va a proponer. ¿Quién le restaría entonces méritos si este partido ya propuso a estas dos personas que menciono? Y miren que ahí está parte de la controversia que hay en este momento. ¿Cómo vamos entonces a desenredar ese asunto? Partiendo ya de la propuesta oficial de Libre, de Rixi Moncada y de Eduardo Enrique Reina. Vamos a profundizar, les decía, sobre esto con Lester, con Kenneth y también siempre con Carlos Hernández y Omar Rivera cuando nos proponemos esta mañana hablarles de todas las propuestas de reforma electoral que ha planteado la Organización de Estados Americanos. Ya regresamos a Frente, gracias al evento Kia del Año, con los precios más bajos. Kia, el poder de su... El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana. Vamos a hacer un recorrido satelital por Tegucigalpa y San Pedro Sula y estamos observando el tránsito vehicular esta mañana que está moviéndose en la capital de la República. Tenemos las cercanías del estadio Tiburcio Caries Andino y este es el Boulevard José Cecilio del Valle. Vamos hasta la arteria que une la Cerro Grande con Comayagüela. Así está el punto, totalmente saturado hasta el barrio El Chile. No es viable cruzar en este momento, al menos hay que tener un poco de paciencia. Boulevard Fuerzas Armadas, Boulevard Centroamérica, saturado de vehículos, líneas en rojo, muy cerca también de la CA5, todo este sector hasta Germania está altamente contaminado de vehículos en este momento. Tenemos fuerte congestionamiento en el anillo periférico que será alimentado por esa línea de vehículos que ingresa desde el sur y esta es una panorámica amplia satelital de San Pedro Sula y algunos puntos que están totalmente en rojo y mire la cantidad de alertas cerca del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, es decir, cerca de La Lima. La gente que está saliendo de La Lima a trabajar a San Pedro Sula pues está enfrentándose a este tránsito vehicular pesado. 8 kilómetros por hora cerca del puente de Choloma, transitando sobre la CA13 y el tránsito es moderado todavía en la CA5 y rojo se vuelve un poco más arriba, ya cerca de la gran central metropolitana. Así que así estamos en San Pedro Sula y Tegucigalpa y esta información es presentada por Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por
Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Atentos porque vamos a hablar también de las propuestas que hace la OEA en relación a las mujeres. Las mujeres libran una batalla también en estas reformas electorales y ya vamos a abordar desde esta perspectiva lo que propone la Organización de Estados Americanos. Pero antes con Lester Ramírez y con Kenneth Madrid hacemos un resumen de todas las propuestas porque vamos a tratar de abarcarlas todas esta mañana. Lester, Kenneth. Sí, muy buenos días. Bueno, yo creo que para poner en contexto, las elecciones del 2021 van a ser, Honduras va a cumplir 40 años de democracia electoral. Eso implica de que hemos tenido 10 elecciones, sin embargo con las mismas reglas prácticamente de la partidización, y sin duda alguna esta es una gran oportunidad para cambiar estas reglas porque los resultados han sido los mismos, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, esto es realmente lo que contempla en sí todo el cambio del sistema electoral hondureño, el cual lo tenemos que realizar en los próximos 6 meses, y eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros. Ustedes pueden ver que en las dos primeras casillas, en la parte superior, la Ley de Procesos y Procedimientos Electorales, la Ley de Procedimientos Jurisdiccionales y del Tribunal de Justicia Electoral, esto es lo que propuso, lo que ha propuesto la OEA. Sin embargo, también hay una serie de legislación electoral, pero también conexa, que habrá que reformar, y eso creo que es muy importante. Está obviamente la Ley de Financiamiento Político, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que esa es la que va a establecer los procedimientos para el plebiscito y el referéndum, pero después también hay otra serie de leyes que van a ser trascendentales en este proceso de reforma, y es la Ley de Sobre Justicia Constitucional, que ahí establecerá los elementos por el cual las personas, los partidos políticos o el ciudadano de a pie también puede presentar recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional en materia electoral. También habrá que revisar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas para evitar la doble fiscalización que puede haber y que en la práctica se puede dar ante la Unidad Política Libre, y lo que hace el trabajo de fiscalización que hace también el Tribunal Superior de Cuentas. Por otro lado, también habrá que revisar y reformar la Ley de Procedimientos Administrativos. Todo esto se tiene que hacer antes de enero del 2020. Y eso es realmente lo que nosotros siempre hemos estado diciendo. Hay que apurarse con estas negociaciones políticas porque los elementos técnicos son complejos también. La propuesta nuestra es desarrollar un código electoral que pueda consolidar toda esta legislación en materia electoral en un solo documento, y de esta manera exista mayor coherencia y mayor ordenamiento, y también se blinde la legislación para que no hayan manipulaciones discrecionales a través de reformas puntuales que se suele haber, ¿no? A ver si Kenneth me apoya en la segunda. Sí, bien. Recordemos que esto fundamentalmente se desprende de la reforma constitucional. Eso es algo fundamental, que la naturaleza del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral se desprende de lo establecido en la Constitución. Ya ahí se establece que es un órgano autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación con los poderes del Estado, y además se determina que es una instancia de seguridad nacional. Por eso es lo importante de poder desarrollar todo el aspecto legislativo lo antes posible. Es un ente de seguridad nacional y no dice la Constitución que es un ente eminentemente político o partidario. El tema de los consejeros, algo fundamental en la Constitución, que son los miembros del Consejo Nacional Electoral, ya establece los requisitos principales: hondureño por nacimiento, ciudadano de reconocida idoneidad, que es ahí hay que también ver el tema que la OEA insiste en el tema de idoneidad, porque establece que se deben esos requisitos comprobar, los requisitos de idoneidad: pleno goce de ejercicio de derechos civiles, tener título universitario y contar con una edad mayor a 30 años. Por eso más adelante nos vamos a referir un poco al tema del procedimiento para poder
definir cómo van a integrar. El tema de los jueces que van a integrar el Tribunal Supremo Electoral, hondureño por nacimiento, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, título profesional de abogado, más de 10 años de experiencia en el rubro y contar con una edad mayor de 35 años. Y una prohibición expresa que se establece: no pueden participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad partidista. Este elemento es clave porque en esta recomendación se hace y dice: no aclara tal prohibición para los consejeros, sí para los miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ¿pero qué se garantiza con esto? Que efectivamente que el órgano que va a dictar justicia electoral no esté politizado, sino que ahí haya un principio de legalidad claramente establecido donde se pueda respetar ese principio de garantía. Bueno, la siguiente diapositiva, aquí podemos ver ya cómo se estructura, no en términos jerárquicos, sino más que todo en términos de la coordinación que debe haber, ¿no? Obviamente empezaríamos con el Registro Nacional de las Personas, que es el que genera, ¿no?, a través de la actualización del registro civil con la base de datos de identificación nacional, el censo electoral, ¿no? Eso es un trabajo que ahora mismo se está construyendo y esto es la materia prima para el proceso electoral. Si no tenemos esto, lo demás no va a tener ningún tipo de sentido. Pero por eso salvo algunas controversias, ahí se está avanzando. Salvo algunas controversias, en el Registro Nacional de las Personas se está avanzando. Esperemos que se tenga listo el censo para las primarias, ¿no? Que eso es lo que creo que la Junta Interventora acaba de mencionar, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, un tema que hay que trabajarlo porque no está detallado en la propuesta de la OEA, es la autonomía que debe tener la Unidad de Política Limpia. Eso es importante resolverlo en una reforma legal y revisar realmente la capacidad de investigación que pueda tener y la oportunidad de acceder a información del sistema financiero de los investigadores y los auditores ahí, de la Unidad de Política Limpia. Quizás es importante, Renato, decir con esto del Consejo, específicamente con las unidades departamentales, los consejos departamentales y municipales, que todos sabemos que en el pasado justamente ha ido donde ha habido como un botín. Creo que la recomendación está diciendo que esto debe ser no órganos permanentes a nivel de los departamentos y a nivel de los municipios, sino que se instalen única y exclusivamente durante los procesos electorales para administrar, pero ellos mismos están diciendo, ya la tecnología y lo que tenemos, los avances, ya no justifica que el Estado tenga estructuras permanentes a nivel departamental y a nivel municipal, que ahí es donde eso servía para los caciques departamentales, municipales, y ese elemento me parece que es muy importante retomarlo y tomar obviamente en consideración. Y ese reto que ahí claramente establece Lester y Kenneth sobre la autonomía de la Unidad de Política Limpia es fundamental. En la actualidad, Renato, dependen totalmente de la autoridad electoral en la parte presupuestaria. En tal sentido, ahí hay una limitación. Quien tiene el dinero controla y esa restricción de independencia afecta a la hora de hacer las intervenciones para determinar, a través de la fiscalización y la auditoría, si alguien recibió dinero de origen ilícito. Sí, tal vez es importante aclarar que tal vez nos referimos más adelante sobre este tema, pero en la Unidad de Política Limpia, dentro del proyecto que presentó la OEA, establece como una unidad que depende del Consejo Nacional Electoral, y efectivamente que esto no debe verse de esa forma, debe ser una entidad eminentemente autónoma, independiente, que pueda garantizar evidentemente su autonomía en sus decisiones, en sus auditorías in situ que realicen y también las preventivas. Tal como está ahora mismo, si continúa este diseño van a haber dos niveles de partidización política, ¿no? Aquí acordémonos que aquí hay un pacto también entre las tres fuerzas mayoritarias que están representadas en los comisionados y de esa manera también, si sigue este diseño, vamos a tener dos niveles de partidización que va a ser realmente un bloqueo a cualquier intento de fiscalizar y de sancionar a partidos políticos y candidatos. Y tal vez algo que justifica la despartidización. Las últimas encuestas, usted las hizo pública aquí. El término de las encuestas ISGAL claramente establece, casi la mitad de los hondureños no tienen partido político. Entonces resulta una contradicción de que se pretenda avanzar hacia la partidización de la institucionalidad cuando la gente se está despartidizando. Sí. Hoy tienen los partidos políticos en su mano la oportunidad de tomar las decisiones, pero en un nuevo contexto que no es el que teníamos hace 10 o 15 Entonces, años. El Consejo Nacional organiza las elecciones, las consultas ciudadanas también, eso es importante también mencionarlo.
El reto que va a haber entre el Consejo y el Tribunal de Justicia Electoral van a ser las relaciones de colaboración, los medios de impugnación, las reglas procesales y los tiempos. Esto más adelante lo vamos a ver. Y el otro elemento ya es la relación entre la Sala de lo Constitucional y el Tribunal de Justicia Electoral, donde también habrá que delimitar, y ya la propuesta de la OEA también hace unos supuestos, y las condiciones excepcionales, ¿no? Porque aparentemente hay una contradicción cuando se dice, ¿no?, que el máximo órgano de administración de justicia electoral, sin embargo, permite que la Sala de lo Constitucional conozca recursos de amparo, ¿no? Esa, si gustan, nos saltamos a la siguiente y entramos ya a explicar un poco el articulado. El articulado. Si quiere, la siguiente, por favor. Muy bien. Este es, se puede decir, el índice de la propuesta de ley electoral que presenta la OEA. Son 373 artículos, nosotros la pudimos revisar. Tiene muchos elementos de la propuesta que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron hace unos meses. Obviamente hubo un trabajo también de revisión de las propuestas de todas las áreas y sectores que habían presentado. Sin embargo, aquí los elementos o los títulos que están en rojo son de especial interés. El elemento del título segundo de la ciudadanía y el derecho al sufragio es muy rico porque presenta los derechos políticos que tenemos las personas, pero ya de una manera donde se explica realmente las obligaciones que tiene el Consejo Nacional Electoral ante los ciudadanos de pie, que es algo muy interesante, y también ante el Tribunal de Justicia Electoral. Aquí es muy importante porque también entramos al tema de la paridad de la mujer, pero también le da y le garantiza como un derecho fundamental del Estado también la participación política de sectores tradicionalmente marginados, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, grupos LGBT, todos estos sectores ya tienen una garantía de que el Estado les va a reconocer sus derechos, y estas personas bien pueden ir ahora a la justicia electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, y hacer valer esos derechos. Eso es lo interesante, por eso nosotros decimos de que estamos ahora mismo en el nacimiento de un derecho electoral en Honduras, porque antes o tradicionalmente el ciudadano de pie no podía ir. Generalmente eran partidos políticos, candidatos, algunos movimientos, pero no eran ciudadanos de pie a hacer valer los derechos. Si gustas. Bueno, permítame hacer una pausa y enseguida volvemos ya con los puntos específicos. Son las 7:45 que dice esa propuesta sobre las mujeres. Ya saben que el asunto de la reelección presidencial, la segunda vuelta electoral, de eso no propone nada la organización pero es de importante Estados Americanos. El presidente del Congreso Nacional y el vicepresidente, tanto Mauricio Oliva como Antonio Rivera Callejas, cuando se dio la presentación de este documento, establecieron que la mesa de discusión de estos temas electorales podía extenderse, además de la aprobación de esta ley electoral y la ley de justicia electoral, a otros asuntos que son relevantes y que no se pueden dejar debajo de la cama. El tema de la consulta popular sobre la reelección presidencial y el tema de la segunda vuelta electoral es indispensable que se discuta en este proceso de debate alrededor de la nueva normativa electoral. Es una obligación generar ese espacio porque hay muchos sectores que claman porque se tomen decisiones al respecto. Atentos, atentos, porque venimos ya con cosas puntuales de todo este articulado en la propuesta de la Organización de Estados Americanos. Y miren, a mí me llamó poderosamente la atención uno de los requisitos para el Tribunal de Justicia Electoral. No sé qué, y nuestra producción, si podemos volver a él, requisitos para el Tribunal de Justicia Electoral. Estoy seguro que ahí tendremos otra polémica entre los partidos políticos. Justamente esa es. Prohibiciones expresas. Lo último. Prohibición expresa. Magistrados no pueden participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad partidista. No aclara tal prohibición para los consejeros. Pero sí para el Tribunal de Justicia Electoral. Es que ahí va a terminar todo. Así es. Y no vamos a colocar esas decisiones para dirimir conflictos o para establecer si se transgredió o no la ley en manos de un activista o de una persona que solo represente los intereses de los partidos. Abundamos en el debate cuando regresemos.
Ya regresamos a Frente a Frente. Y continuamos con el tema de hoy y al final con qué reformas electorales nos quedamos, y tenemos la participación de nuestros seguidores en Twitter y nos comenta Arturo Figueroa: mismos actores, mismos resultados. Ocupamos una reflexión profunda todos los hondureños, la clase política ha tocado fondo. Mientras que Eduardo Facuse nos dice: no creo, lo que están haciendo parece maquillaje para seguir haciendo elecciones fraudulentas. La abogada Selma Estrada es de la opinión que el llamado es a los diputados y diputadas entre los nombramientos al Consejo y al Tribunal, además de características específicas. Se nomine mujeres en esos cargos y no solo hombres como lo han venido haciendo. Ricardo Bonilla por su parte opina: dejen de hacer tanto ruido, es sencillo. 1. Validar que por lo menos el 50% del patrón electoral vote. 2. Si no se llega a un porcentaje válido, que vayamos a segunda vuelta y que se regule reelección tanto a presidente, diputados, alcaldes, 2 periodos máximo. Raúl Trejo nos dice: mientras las políticas electorales las hagan los políticos de turno, el pueblo seguirá tomando atol con el dedo. Raúl Canales nos comenta también: en la antigua Grecia no se ocupaban partidos políticos, todos tenían una forma de participación aunque necesitaran representantes para mostrar la misma, y una de las formas era la aleatoriedad sobre la gente previa confirmación de idoneidad y transparencia. Wesley Posada nos dice: independientemente las que sean, lo importante aquí es que las autoridades respeten la voluntad de los votantes, siendo diáfanos, pulcros e intachables a la hora de dar a conocer lo que democráticamente el pueblo decidió. Sin manipulación hay confianza. El respeto genera la paz. Vivimos en una etapa en donde nuestros políticos le perdieron el miedo al voto popular, pues se dieron cuenta que el sistema y la tecnología son más eficaces para ganar las elecciones. Olimpísima comenta: de qué sirven las reformas electorales si serán manejadas por los mismos que han cometido fraude y manejan el TSE y el RNP. Estos son los comentarios que hemos obtenido hasta Fíjate este que nosotros, momento. Vicky, está bien que lo reiteres, nosotros podemos estar toda la mañana con estas propuestas, pero miren qué está priorizando la gente, ¿ve? Claro. Miren qué está priorizando la gente. Habla de un ¿Quiénes van a remozamiento? integrar el Consejo Claro, Nacional esa es la Electoral? clave. ¿Quiénes van a integrar el Tribunal de Justicia Electoral? Si son las mismas caras, está diciendo la gente, No van a esto confiar. va a ser lo mismo. No van a confiar. Esto va a ser lo mismo. Sí. Tengo en la línea telefónica a don Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal. Bueno, pero ya sabemos nosotros, Mario, y lo tengo que decir, aquí mismo me lo estaba diciendo Carlos y Omar Rivera, partido está con 3 bancaditas, una de Luis Zelaya, la otra suya, y ha aparecido una llanista. También el partido está viviendo sus propios problemas, que no está contribuyendo con la democracia por esa división interna. Deben de ir unidos. Lo que reclama el país es la unidad de las principales 3 fuerzas políticas, porque eso va a facilitar, Renato, el que se responda a las expectativas de la gente. Ok, Carlos, antes de pasarle a Mario Segura, Consejo Nacional Electoral, los requisitos, la OEA, y resumámoslo por favor, y aquí nos puede ayudar Kenneth, nos puede ayudar Lester Ramírez, esos requisitos, porque este es uno de los problemas que distancian a las fuerzas políticas en este momento, los representantes en ese nuevo órgano electoral, para que no sea lo mismo, porque si van a nombrar a militantes que defienden no la democracia, no el concepto electoral, sino los intereses de los partidos, este nuevo Consejo Electoral seguirá siendo como Tribunal Supremo Electoral, seguirá siendo como Tribunal Nacional de Elecciones. Totalmente, Renato, y ahí está la clave. Ahí está la clave. Si bien es cierto, e insistimos, los partidos van a tener que elegir, pero en Honduras hay un 50% que no se identifican con ningún partido. Pero aquí en Honduras hay gente talentosa, hay gente que ama este país, hay gente que ama la democracia y quiere que se fortalezca. En ese sentido, lo que hemos venido insistiendo nosotros es decirles: señores, no pueden poner sus activistas, no pueden poner los miembros de sus órganos directivos en estos órganos, porque al final, y lo estamos viendo en los mensajes, la gente no confía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si al final se hace todo esto, pero no logramos garantizar la confianza, entonces no hemos resuelto el problema, no hemos resuelto esto y vamos a seguir dando tumbos, vamos a seguir con un problema que nos tiene hoy
en una situación muy, muy compleja y que como resultado de esto, porque al final, como le decía a unos empresarios la semana pasada, al final esto genera pobreza, esto genera inequidad, esto genera una serie de conflictos que es lo que provoca que el hondureño no esté experimentando la calidad de vida que anhela. Renato, y ya lo establece la propuesta de la OEA, dice, y tal como quedó en la Constitución, ser de reconocida idoneidad. La idoneidad se garantiza a través de las capacidades académicas, intelectuales y profesionales y también las pruebas de confianza para poder llegar a esos cargos. Kenneth, pero ¿cómo le niegas esto a Rixi Moncada? ¿Cómo le niegas esto a Rixi Moncada? Elemental es que en la propuesta esté establecido que hace la OEA también someterse a un proceso de selección para determinar las capacidades y ser un proceso meritocrático. Eso es lo que garantiza. Y eso es lo que el pueblo también en sus mensajes está estableciendo en la sociedad. Ya no quiere el ámbito partidista que está siempre, que ha sido contaminado todos los órganos de elección. Renato, perdón, que mire, todos tienen derecho. Y la abogada Rixi tiene derecho y usted hablaba sus características y creo que que se someta al proceso. Por eso estamos diciendo que se proceda a trabajar en estas leyes ya desde el Congreso, que se defina de manera clara cuál es el proceso. Obviamente no puede ser de dedo. Y eso es inaceptable, que venga el dirigente de un partido y diga, yo quiero a esta persona y al margen de cualquier procedimiento. No, tiene que haber un procedimiento que, hay que hacer el análisis, hay que ver si responde o no responde, si va a tener la independencia de su partido o no. Ya hay buenas prácticas internacionales, porque de esto venimos hablando en toda la región y ya hay países que han dado un salto cualitativo en esto. Ahí tenemos ya donde podemos aprender y que se someta y que al final, mediante un proceso transparente, un proceso público, se determine a la luz del día quiénes son las personas que al final el Congreso a la luz del día. Mire, a la luz del día, mire, en la oscuridad, en la opacidad, la desconfianza aflora. Que lo hagan a la luz del día, que lo sometan al escrutinio ciudadano. Eso va a garantizar que la decisión de los partidos va a recibir el apoyo de la gente. Y los partidos, en lugar de ir en esta bola de nieve que han ido en los últimos años, de total desprestigio, se van a prestigiar si hacen un proceso transparente. Pero es importante decir, Omar, cuando hablamos de la opacidad, porque si hay algo que, y usted lo decía, creo que el Libre de manera clara ha planteado sus candidatos. Sin embargo, hay otros partidos que no lo han hecho con claridad, pero sin embargo en la oscuridad se están moviendo. Por ejemplo, el Partido Liberal, y ahí está nuestro amigo que va a hablar, Mario Segura. Dentro del Partido Liberal ya hay algunas corrientes que están mencionando nombres. Y obviamente yo quiero decir, sí nos preocupa porque son personas que no necesariamente cumplen con ese ideal que queremos, que no respondan a una pequeña corriente, a un pequeño grupo, sino más bien que respondan a los intereses de la nación. Renato, la sociedad, diferentes sectores de la sociedad, incluso la empresa privada, ha venido hablando ya desde hace mucho tiempo, incluso nosotros también, de una ley para elegir a altos funcionarios del Estado. Entonces, esto, que es una nueva oportunidad para que suceda, no puede ir al margen de esos procesos meritocráticos para garantizarle a la sociedad hondureña la idoneidad en las resoluciones que se van a dirimir, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como quien organiza las elecciones. Don Mario Segura, bienvenido. Buenos días, diputado. Buenos días, Renato. Un saludo a Carlos, a todos los que nos... Mire, arreglemos primero el audio del teléfono, ¿verdad? Primero arreglemos el audio del teléfono para no estar con este problema que uno no entiende lo que dicen los invitados que llaman por teléfono. Solo le voy a recomendar así, con mucho respeto, don Mario, que esté cerquita ahí, si tiene algún repetidor, para que no tengamos esos espacios donde no se entiende nada. Lo intentamos de nuevo, don Mario Segura. Adelante. Renato, le comentar, quiero iniciar una con lo que usted decía, que esta es una ventana para los partidos políticos que le da esperanza a la sociedad que el próximo proceso sea un proceso limpio y transparente. Como bien lo ha dicho, ya tenemos las recomendaciones de la OEA, pero creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos, Renato, si los políticos realmente vamos a tomar en cuenta las recomendaciones que la OEA nos ha dado.
porque al final, Renato, la decisión quien la toma es el Congreso Nacional de la República, el cual no puede delegar las funciones que ya la sociedad se las dio claramente al momento de elegirnos como diputados. Yo creo que la gran responsabilidad que tenemos de la clase política en este momento es una responsabilidad histórica, Renato. Yo comparto que deben de ser los criterios de meritocracia y la idoneidad los que deben de prevalecer para elegir las personas que van a estar en estos. Pero la pregunta es ¿quién es eso? Las audiencias, el Congreso, y somos políticos, las audiencias. Volvimos al problema de siempre. Vamos con Reinaldo Ecónomo. Vamos a ver si acabamos de arreglar ese audio de don Mario Segura, el diputado nacionalista Reinaldo Ecónomo. Adelante, Reinaldo, buenos días. Muy buenas tardes, don Renato Álvarez. Buenas tardes al abogado Kenneth, al licenciado Lester, a nuestro amigo Omar Rivera y al licenciado Carlos. Realmente es un honor saludarles, y este tema es un tema trascendental para el país y no podía dejar de participar para hablar de algunas cosas puntuales. Por ejemplo, las reformas deben ser más allá de escoger dos personas que en estos momentos los partidos políticos están necesitando. Por cierto, comparto con el licenciado Carlos, deberían ser personas debidamente capacitadas, evaluadas y que crucen los estándares normales que hemos tenido. Y si es posible, hacerles audiencias como se han hecho con los anteriores cargos de los magistrados de la Corte, el fiscal, para que la gente pueda conocer el currículum y las personas que se está escogiendo. Pero las reformas también no debemos olvidar que debemos hablar de la ciudadanización de mesas electorales, que tenemos que hablar del tema de los diputados por distritos, de la depuración del censo. Hay reformas que no las estamos tocando y son tan importantes como escoger estas dos personas. Por eso hoy yo quiero ser claro, comparto con el licenciado Carlos lo que ha dicho, de que las personas que debemos elegir en el Congreso deben ser personas que conozcamos, que sean públicamente reconocidas de su honorabilidad, porque lo que necesitamos en Honduras es transparentar los procesos. Y por ahí también dijo Ricardo Álvarez que deberían ser personas que no necesariamente deberían ser políticos, que no necesariamente deberían ser propuestos por alguien X, sino de repente por personas que la empresa privada, los patronatos y obviamente los mismos partidos políticos, pero al final tenemos que concentrarnos en que estas personas nos garanticen procesos transparentes electorales para que no tengamos crisis postelectoral. Yo personalmente les puedo decir que estamos listos para que se hagan esas reformas y que tienen que ser esta o la siguiente semana para que salgamos lo más pronto posible para que tengamos tranquilidad en el pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias, Reinaldo Ecónomo. Termino un minuto con don Mario Segura. Y le comentaba a Renato que al final es responsabilidad de los políticos el hecho de aprobar los mecanismos para elegir estas personas, pero creo, Renato, que la pregunta obligada y que yo creo que honestamente deberíamos de hacernos los partidos políticos, ¿por qué queremos tener personas afines a nosotros en estos consejos, Renato? La queremos tener, Renato, porque bien es sabido que en esos tribunales, Renato, se quitan y se ponen alcaldes y diputados, y eso ya no puede seguir ocurriendo en esta sociedad, Renato. La responsabilidad del Partido Liberal, sentimos que es una responsabilidad histórica, no hay tres bancadas, es una situación mediática que se ha dado, la representación del partido en el Congreso está dividida en dos grupos, eso lo aceptamos, pero estamos buscando los mecanismos para unirnos y para opinar y avanzar esfuerzos para sacar una ley que sabemos que le va a traer paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Muchas gracias, don Mario. Yo creo que esa última expresión suya hay que resaltarla. Es fundamental que el partido se una en el Congreso Nacional y que tengan una voz fuerte, única, con el Central Ejecutivo, en función de los intereses del Estado de Honduras, con los nombramientos en esos órganos electorales. Ellos van a ser un factor determinante en esto. Mire, una grieta en el Partido Liberal abre la posibilidad de la manipulación. Tres partidos fuertes, como usted muy bien lo dice, con una sola voz alrededor de estas expectativas que tiene el pueblo hondureño, garantizan un cambio en el país. Pero si van divididos, como dice Carlos Flores, en tuquitos ahí, va a ser bien difícil que podamos tener nosotros la garantía de una integral reforma
electoral. El Partido Liberal ha sido grande siempre. Debe de demostrar ahora, junto al Partido Nacional y a Libre, que van a responderle al pueblo hondureño. Y es que el tiempo se acaba. Tenemos 6 meses. Eso es lo que hay. Pero ¿hay alguna ley que obligue a los partidos a someter audiencias cuando elijan a los miembros del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal de Justicia Electoral? Bueno, esta propuesta, eso es lo que está estableciendo, ¿no? Las recomendaciones de la OEA sí lo establecen, de que deben someterse a un proceso de selección meritocrático donde se establezcan las capacidades de su hoja curricular, las capacidades de su conocimiento y en las audiencias públicas. Y en el caso del Tribunal de Justicia Electoral hasta proponen una junta nominadora, ¿no? Una junta nominadora conformada por colegio de abogados, conformada por el claustro de la Facultad de Derecho de la Autónoma. Entonces hay una complejidad, ¿no? ¿Y hay tiempo para hacer todo eso? Bueno, Renato, si las decisiones políticas no se toman, las decisiones técnicas no las vamos a poder tomar tampoco. Actualmente, para nombrar jueces, hay todo un proceso de evaluación, incluso pruebas poligráficas. Y eso se está haciendo, hemos acompañado ese proceso. Lo que es a lo menos es a lo más. Entonces, lo menos que aspiramos, y nosotros le decíamos, es que el mismo procedimiento que están usando para nombrar los jueces mediante un concurso público, donde se evalúa currículum, donde se hacen pruebas psicométricas, donde se evalúa todo, incluso el famoso polígrafo que para muchos es temido, pero que ya en este momento se está usando con la elección de fiscales y también de los jueces. Así es que es lo menos que nosotros aspiramos para los titulares del Tribunal de Justicia Carlos Electoral. acaba de decir algo bastante claro. Nosotros acabamos de participar de un proceso de selección de funcionarios judiciales de segunda y hasta tercer nivel. Es decir, personal de apoyo inclusive, que ha sido sometido a un proceso exhaustivo, prueba toxicológica, verificación de al tema patrimonial, sus antecedentes, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos, Renato, a someter a un proceso riguroso de meritocracia a los personales de segundo, tercero y cuarto nivel en el Poder Judicial, y eso en el Ministerio Público, y no lo vamos a hacer en el máximo tribunal de justicia electoral? ¿Cómo vamos a empezar con pie izquierdo esto? Mire, una mala selección de los altos funcionarios electorales va a marcar el desprestigio de esta nueva institucionalidad. Contrario a eso, una buena selección de los altos funcionarios electorales va a garantizar que la gente empiece a confiar en el futuro. Y en materia electoral ahorita ya hay un precedente, Renato. Por ejemplo, todos los auditores de la Unidad de Política Limpia han sido seleccionados por un proceso meritocrático y transparente. 10 que están trabajando y 10 nuevos auditores se van a sumar ahora mismo. Entonces eso significa también que ya en materia de financiamiento político están aplicando procesos meritocráticos para que estas personas puedan llevar la fiscalización de los partidos políticos y candidatos. Hay precedentes, ¿no? Mira, aunque esos procesos también, yo lo debo decir y lo digo con mucho conocimiento de causa, esos procesos también en los últimos tiempos se han enturbiado porque al final la gente sale diciendo que los apadrinados en esas audiencias son los que obtienen los cargos. No, pero es que no solo es la audiencia. Yo creo que es importante decirlo. Mire, no solamente es la audiencia, es todo el proceso. Por eso estamos hablando de un esquema de pruebas integrales. El tema patrimonial es importante. Por ejemplo, para la política limpia no fueron los primeros lugares que fueron seleccionados. No, en el caso de los auditores sí. No, pero en política limpia no. Bueno, pero ya saben que a ese nivel no, pero al final el Congreso lo va a nombrar. Claro, pero es que así debe ser. Es que el tema aquí es asegurarnos que el Congreso Nacional tenga una nómina de gente que tiene las características. Le voy a poner solo un ejemplo. Si usted tiene un juez aquí que ha ganado 30.000 lempiras y en el análisis patrimonial que se le hace tiene 10, 15, 20 millones en bienes, por favor, ¿de dónde va a sacar eso? Entonces ya eso, por lo menos en los procesos de los jueces y los procesos en los cuales eso se ha advertido y mira, hemos tenido algunas sorpresas ahí. Así es que creemos que tiene que ser un conjunto de pruebas, siempre obviamente
Hay siempre sus cuestiones ahí, que ningún proceso es perfecto, pero lo que estamos tratando aquí es cómo reducimos el riesgo que en estos órganos entre gente que no tiene Renato, las por condiciones. ejemplo, los nuevos fiscales que van a integrar UFESIC ahora, porque ya se está haciendo un nuevo proceso de selección para que estas personas lleguen ahí con los más altos méritos y capacidades. Es el mismo proceso, es el mismo protocolo que se ha seguido tanto para el circuito anticorrupción, antiextorsión, para UFESIC, para política limpia, y eso garantiza, Renato, que efectivamente quien no pasa la evaluación curricular no pasa a la siguiente fase. Quien no pasa la fase de conocimiento no puede llegar a la fase de audiencias públicas. Y solo los que aprueban audiencias públicas van a las pruebas de confianza. Pero Renato, su invitación es correcta. ¿Por qué razón los partidos se podrían obsesionar de poner lo peor si tienen dentro de su militancia, de su membresía o en el marco de sus simpatizantes gente del más elevado quilataje? ¿Por qué se pueden obsesionar por colocar a cualquiera? Si pueden escoger los mejores profesionales, es decir, que ellos vean esta oportunidad como para colocar el oro, el diamante, es decir, los tesoros profesionales que tengan, y no se obsesionen por colocar a cualquiera ahí que les llegue a hacer sus mandados. Ese mensaje que usted está dando. ¿Y sabe por qué, Renato, esto es fundamental? importante? Porque está el nacimiento de un derecho electoral en el país. Claro. ¿Qué va a significar? Precedentes, Renato, fallos que van a venir a auxiliar al tema legislativo, van a interpretar la ley a los casos concretos, y eso va a garantizar de forma efectiva que haya seguridad jurídica en materia electoral en el país. Paridad. Por eso es que el derecho electoral tiene vital importancia, y el Tribunal de Justicia Electoral, al igual que el Consejo, van a sentar precedentes, van a interpretar la ley, y esa es la garantía que deben estar los mejores funcionarios en esos lugares. Tenemos que avanzar, y tiene razón Ramírez. Quedemos claros entonces que si los miembros que van a seleccionar los partidos políticos, Nacional, el Libre y Liberal, es bajo los mecanismos que lo hicieron con el Tribunal Nacional de Elecciones hace muchos años, con el Tribunal Supremo Electoral, aquí no han habido reformas electorales, señores. Son 40 años. Total. De nada nos sirve tener Consejo Nacional Electoral, una nueva figura o un nuevo nombre para el Tribunal Nacional de Elecciones, así lo voy a decir. Tener un nuevo nombre para el Tribunal Nacional de Elecciones, sí, la mecánica es la misma, con los mismos vicios históricos. Y de nada va a servir haber creado el Tribunal de Justicia Electoral si esta misma mecánica de nombramiento van a elegir. Simplemente ahí van a hacer justicia entre perros y gatos, a ver quién es el más mañoso. Muy bien. Sí. Aquí, señor presidente del Congreso Nacional, señores presidentes del Central Ejecutivo, del Comité Central, de Libre y de todas las fuerzas políticas, no nos engañen. Si el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal, sus nombramientos son con los mismos vicios históricos, no nos engañen. Aquí no han hecho ustedes ninguna reforma electoral. Tenemos que terminar esto para pasar a las nuevas propuestas. Lo de las mujeres me interesa que hablemos también el compromiso que han hecho estos señores con la segunda vuelta, con la reelección presidencial. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Antes que intervenga el diputado Enrique Yescas para ir a la pausa y venir de nuevo con la propuesta de la Organización de Estados Americanos. Señor Yescas, buenos días. Buenos días, Renato, un placer saludarla, al igual un gran abrazo a todos los participantes ahí en su set. El mayor de mis respetos, cariño y admiración. Hay que tener algo bien claro. El proceso electoral interno está a la vuelta de la esquina y la elección general están a la vuelta también de la esquina. Desgraciadamente, muchos políticos todavía no se ponen de acuerdo con el tema de las reformas políticas electorales. ¿Y sabe por qué? Simple y sencillamente porque solo son aquellos que realmente no tienen interés de vivir en una sociedad armónica. Seguirán condicionando los cambios al dame y te doy, dime y te diré, pero ¿qué me das y qué te devuelvo? Es una vieja, inaceptable costumbre de la clase política tradicional criolla. Al igual, Honduras va a tener buenos políticos cuando se ejecuten lo que son los partidos políticos, buenas escuelas de liderazgo y muy serias. El objetivo es de dar realmente, Renato y todos los participantes en el programa el día de hoy, al país las reformas electorales más importantes de la historia. Realmente que manifiesto, y recalco y enfatizo que deben de verse reuniones, deben de seguir reuniones con los más altos sectores que realmente quieren incorporarse en una cruzada de reformas electorales reales. Pero usted lo acaba de decir, Renato, usted lo acaba de decir, esto no se trata qué me das, qué te doy, juguemos al gato y al ratón, esto debe ser serio, enfocado, real, determinante. El país
hoy por hoy tiene una gran inestabilidad jurídica, y esa inestabilidad jurídica ha hecho que la inversión nacional se frene, la inversión internacional se frene y no siga ejecutándose una evolución social. Si realmente hay disposición del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación, todos estos problemas se acaban. Mientras estos tres partidos no se pongan de acuerdo y den fe, y den pauta, y den la opción para que los demás partidos pequeños, pero ojo, me refiero pequeños, pero no me refiero a menos importantes, porque al final del día, una golondrina en política se hace verano. Muchas gracias, diputado Enrique Yesca. La pausa, retornamos con todas estas propuestas hechas por la Organización de Estados Americanos y los compromisos que deben asumir nuestros políticos con las reformas electorales que demanda la población, pero que no están necesariamente planteadas en esa propuesta de la OEA. Ya regresamos con Frente a Frente, gracias a Pronol. Alivio hasta por 12 horas sin tanta pastilla. Necesitas. Continuamos con el tema de hoy y al final con qué reformas electorales nos quedamos, y nuestros comentarios en Facebook nos dicen: Denisa Flores, hablaban de elegir a los nuevos magistrados del TSE y que sean preparados. Lo que preocupa es que los diputados al elegir eligen a los que les convienen. Todo queda como compadrazgo hablado, como a los elegidos del TSJ nadie les cree. Ponen a los que están en la línea de quien gobierna. Ricardo Martínez nos dice: regulación de la elección, la participación de todos los sectores, de sí, la estabilidad para el país con reformas electorales nuevas, completamente sí. Roberto Zúñiga, no debemos quedar con las que garanticen un sistema electoral efectivo y transparente. El sistema electoral actual no funciona y ya quedó evidenciado en procesos electorales anteriores. Se debe reformar el sistema electoral. Nuevamente Denisa Flores nos dice: reelección no, segunda vuelta sí, voto electrónico sí, eliminación de los partidos de maletín, magistrados de cada partido en el TSE. Solo por un periodo, un diputado por departamento con su suplente por solo un periodo de 4 años. No es posible que sigan los diputados dinosaurios. Melvin Cruz nos comenta: las perspectivas para un gobierno estable y eficiente no son determinadas por el sistema electoral, pero los resultados que genera el sistema electoral pueden contribuir de distintas maneras a la estabilidad. Mientras que Katia Nolasco nos comenta: a través de los procesos electorales es posible no solo elegir, sino sustituir pacíficamente a un partido o a un candidato que, por cualquier motivo, cause inconformidad a sus electores y castigar de esa misma forma las malas decisiones en las que éste haya incurrido. En el personal encargado debe de haber una reestructuración. Ruby Morales nos dice: esperamos se analice en base al bien común y para el desarrollo de Honduras. Mientras que Daniel Almador nos sugiere que la segunda vuelta electoral, la depuración del censo electoral y padrón electoral, nueva tarjeta de identidad, nuevo voto con huella digital. Tony García habla de las reformas electorales hechas por la OEA a la medida de la clase política, vienen sin segunda vuelta, sin voto y acta electrónica, sin voto para hondureños en el extranjero y sin mesas ciudadanas por sorteo como Colombia, sino nombrados. ¿Y qué importa eso? Si los partidos nuestros quieren todo eso que propone Tony García, se hace, pues. Claro. Si es que eso es la decisión OEA no de nosotros. Decir todo, la OEA nos está dando principios. Es más, la OEA avanzó, porque originalmente eran recomendaciones generales y más bien ellos avanzaron en dar una propuesta de articulado. El voto electrónico está contemplado y también venía contemplado en la propuesta del Tribunal. Antes que intervenga el presidente del Comité Central del Partido Nacional, que está en la línea telefónica, me gustaría que me hicieran un resumen realmente de todas esas propuestas de la OEA. Mire, estos son los artículos más relevantes, se puede decir, en términos del impacto que pueden tener. Obviamente el tema de la paridad de género es importantísimo y ya establece también en su articulado cómo se va a desarrollar este mecanismo de aplicación de paridad. 50 mujeres, 50 de hombres, no solamente a nivel de las elecciones primarias o las elecciones generales, también en los procedimientos internos de los partidos políticos. Eso es muy importante aclararlo. También lo de la supervisión de las elecciones internas, ya el Consejo Nacional Electoral nombrará supervisores electorales en los procesos electorales internos. Pero démosle importancia a eso de las mujeres, Lester, porque no las mujeres van a decir: miren que lo de las mujeres hoy lo tocan así, como que se están limpiando el zapato y ya estuvo. Ese es un logro fundamental
imagínese usted, doña Dori Gutiérrez ha estado luchando con todas las mujeres de las organizaciones de participación política por más de 20 años y esto ya es el resultado de este trabajo. Esperamos que todos los partidos políticos retomen esto. Y lo ¿no? importante aquí, Renato, es que es en los cargos de elección popular y de dirección de partidos políticos también. Pero también en que los se órganos respeten. como este que estamos Habrá que hablando. incluir el Consejo Nacional y el Tribunal de Pero Justicia expliquen Electoral. expliquen la mecánica para que todas las mujeres comprendan bien hasta dónde llega el alcance de esa propuesta de la OEA. Bien, y cuando habla de 50% de mujeres, Renato, y 50% de hombres, es que efectivamente se garantice que en toda la cantidad de puestos de elección popular, en dirección de los partidos políticos también a lo interno, sea efectivamente respetado ese 50%, de lo contrario... O sea, la nómina va a ser hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. La famosa trenza, ¿no? Sí, la famosa trenza. En ese sentido, ese es un tema que todas las organizaciones de mujeres, todas las organizaciones de derechos humanos también deben acuerpar y deben estar muy vigilantes para que los partidos políticos en el Congreso Nacional la retomen en el documento final de la ley, ¿no? Este tema, Renato, solo quiero tocar el tema de supervisión de elecciones internas. Aquí es algo importante, Renato, porque esto va relacionado con la mesa electoral, en el sentido de que el Consejo acá establece el nombramiento de supervisores electorales en cada mesa, pero efectivamente tampoco soluciona el problema relativo a las mesas electorales receptoras. Ya eso es un asunto interno nuestro, ¿verdad? Que tenemos que resolvernos. Es correcto. Así es. ¿Cómo se integran las mesas electorales Bueno, receptoras? ahora mismo, como lo propone el Consejo, la OEA es... Las tres fuerzas mayoritarias van a tener representación y van a haber dos vocales que ese los va a escoger el Consejo Nacional Electoral. O sea, los puestos del presidente, el secretario y el escrutador van a ser de los partidos políticos. Ahí va a haber un dilema, un problema realmente, porque el tema de la elección va a quedar a nombre del Consejo Nacional Electoral y ahí sí va a haber tener que haber mucha transparencia. Por eso es importante también tener el padrón electoral, el censo electoral al día, porque el sorteo de esos vocales se va a hacer en función a los centros de votación. Sin embargo, ahí hay mucha tela por cortar todavía, hay realmente en la ley, en la propuesta de ley, deja algunas omisiones que hay que definirlas más claramente, ¿no? En un procedimiento más Y está más claro. proponiendo el cambio de fecha para las elecciones también la Organización de Estados Americanos, Kenneth. Correcto, lo está proponiendo para el segundo domingo del mes de noviembre del año anterior, en el que finaliza el periodo de gobierno respectivo, pensando ya en la segunda vuelta electoral, a efecto de que quede el tiempo suficiente para que se pueda llevar a cabo la segunda vuelta antes del mes, antes de llegar a la Así fiesta como esta navideña. hora es el último domingo de noviembre. Sí, es correcto. Además, Lo que por las propone la OEA impugnaciones. es el segundo domingo. Sí, Es por el tiempo de las impugnaciones también, para que el Tribunal de Justicia Electoral tenga mayor tiempo para atender las impugnaciones que se presentan en la instancia Un mes, electoral, realmente. ¿no? ¿Qué otros artículos de interés? A ver, si seguimos en la otra diapositiva, por favor. Bueno, este artículo de prohibiciones es muy interesante y muy importante. La pregunta será cómo el Consejo Nacional va a supervisar que se cumplan estos comportamientos, ¿no? de democracia. Si lo podemos leer, Sí, se prohíbe a los partidos políticos sus movimientos internos, precandidatos, candidatos y las candidaturas independientes. 3, depender o estar subordinado a otros partidos políticos, personas naturales o jurídicas, órganos o entidades internacionales y o ministros de cultos, cualquier religión o secta, utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religiosos en su propaganda. 5, recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto alterar el orden público o perturbar el goce de los derechos de los demás. 6, utilizar cualquier expresión que denigre a las personas, instituciones públicas o privadas, así como otros partidos políticos o movimientos internos, precandidatos, candidatos y candidaturas independientes. Por tanto, le es prohibido difundir a través de cualquier medio masivo que lesione la imagen y el buen nombre y el honor y la intimidad de la persona y familia. Esto va a ser muy importante porque también en la misma propuesta de ley ya habla de que está prohibido que los partidos políticos y los candidatos contraten terceros para que les haga sus campañas, Renato, de ensuciar la imagen, ¿no? Mucho con este tema del fake news y todo esto de las redes sociales. Es importante la prohibición esa número 3, eso de la dependencia o estar subordinado a otro partido político o a persona. Mire, en el sistema nuestro no podemos obviar que los movimientos a veces han tenido dueños y que hay grupos fácticos que ponen su gente. Claro. De distintos, bueno, ahora hasta el crimen.
Entonces, aquí obviamente la sabiduría de los congresistas para desarrollar esto y establecer los criterios que permitan reducir riesgos de que lleguen personas ahí o partidos incluso o subordinados a un interés particular. Yo creo que esto es clave. Y por eso es importante tener la independencia de los consejeros, porque la única manera que se pueden aplicar estas prohibiciones y sancionar a los partidos políticos o candidatos es teniendo consejeros independientes. Y una unidad de política limpia que verifique también, por ejemplo aquí, de dónde están financiando estos otros partidos sus actividades, porque si una unidad de política limpia descubre que un partido de menor calado en el país es financiado por otro, claramente usted va a identificar que transgrediría esta disposición emanada del artículo 100. O que recibe dinero de un organismo internacional o de un país o de un grupo criminal. Si aquí cada vez más hay intereses en donde redes de corrupción y en donde bandas del crimen organizado pudieran estar detrás de algunas iniciativas políticas. Y es oportuno señalar, Renato, que también para la sociedad hondureña que sepa y esté claramente establecido que el Tribunal de Justicia Electoral no va a conocer de delitos electorales. Ya la Constitución de la República establece que lo que es materia penal y cuando usted incurre en un delito electoral es juzgado por la jurisdicción común, es decir, van a los juzgados y tribunales en materia penal. Porque eso ha sido mucha confusión por parte de toda la sociedad hondureña en pensar que este Tribunal de Justicia Electoral va a ver el tema de delitos penales. Aquí solo hay sanciones eminentemente administrativas que van encaminadas hacia ese punto. Lo penal queda ya, porque la Constitución dice que queda en el fuero ordinario. Bueno, sin demeritar absolutamente para nada esta propuesta de la Organización de Estados Americanos, ya el asunto, como lo anticiparon ustedes, de la regulación de la reelección presidencial, si tendremos segunda vuelta, al final, cómo quedarán integradas las mesas electorales receptoras, más allá de la propuesta de la OEA, será decisión de nuestras fuerzas políticas. Totalmente. Será decisión de nuestras fuerzas políticas, obviamente. No, claro. Porque no, si eso usted démoslo por obvio. Eso démoslo por obvio. Muchos políticos aquí quisieran que nada se moviese en el país, porque derivado de eso están todos los privilegios. Entonces, el statu quo se va a romper en la medida también tengamos una participación activa. Y yo valoro mucho este tipo de espacios, Renato, porque sirve para colocar sobre la mesa estos grandes retos. Pero valoraría también, Renato, que traiga aquí a su programa a los políticos para hacerles una consulta qué opinan sobre estos temas. Que se desnuden frente a la ciudadanía, porque mira, muchos operan tras bambalinas, muchos tienen actividades subterráneas, ahí donde nadie los ve. Entonces, hay que colocarlos frente al sol, para que cada quien diga qué opina de cada una de estas recomendaciones. ¿Está de acuerdo o no en avanzar en el proceso de darle independencia a la unidad de política limpia? Que lo digan. Claro. Y sobre otros temas delicados como reelección presidencial, segunda vuelta electoral. Eso es fundamental y ahí ustedes, los periodistas, tienen un papel muy importante. Y es importante, Renato, establecer de que en el tema de mesas electorales receptoras, que es uno de los grandes temas donde la parte política no se ha puesto de acuerdo, también hay otras propuestas, Renato, que han habido en los proyectos de ley que se han presentado al Congreso Nacional, y que es también la ciudadanización completa de las mesas, donde el cual es integrado totalmente por ciudadanos y los partidos políticos tienen fiscales que van a estar presentes en el desarrollo del proceso electoral. Esa es otra propuesta, Renato. ¿Qué dijo la OEA al final sobre si primero la ley del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia para la elección de los miembros de estos órganos, o se puede hacer sin ley? No, lo dijo con absoluta claridad. Claro, si avanza un proceso de aprobación de la normativa y posteriormente, cuando tenemos claridad de cuál es el procedimiento, se avanza la elección de los altos Por eso es que nosotros hablamos del Código Electoral. Y ya lo hemos discutido con las distintas fuerzas políticas, porque quizás esto podría contribuir para que se pongan de acuerdo. Es decir, definir primero qué es los libros que tiene que tener ese código, comenzar con esto y bueno, de repente quizás el siguiente paso es el nombramiento y continuamos con las otras discusiones. Y el informe de la OEA lo replica también, lo toma en cuenta la propuesta del código. Entonces, no está fuera de la realidad, ¿no? Un proceso meritocrático, Renato, con todos estos procesos que hemos hablado, como se ha perfeccionado y se ha realizado, dura 3 meses.
En esos 3 meses puede haber personas con un perfil idóneo para que el Congreso los nombre mientras está avanzando en la discusión de la ley. Vamos con el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, inmediatamente después de estos anuncios. Señor presidente del Comité Central, permítame unos segunditos para cumplir con una pausa y luego con usted. Ya regresamos a Frente, gracias al nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Reasa, distribuidor autorizado de Volkswagen. El presidente del Partido Nacional, don Reinaldo Sánchez, aquí en Frente a Frente por la línea telefónica. Buenos días, Reinaldo. Muy buenos días, Renato. Un saludo a sus invitados, a don Carlos Hernández, don Omar Rivera, igualmente a Kenneth y a Lester. Un saludo a la distancia. Yo quería aprovechar esta oportunidad porque es bueno ver las dos dimensiones que tiene este momento histórico para Honduras. Primero, que a mi parecer es algo que tenemos que ponerle mucha atención, es la gran amenaza que tenemos de frente en términos de no hacer las reformas electorales que el país necesita. Una amenaza no solamente que atenta contra nuestro sistema democrático, sino que también atenta en contra de la economía, en contra del desarrollo del país, en contra de la generación de empleos, pero aún más allá, amigos y amigas de Frente a Frente, atenta en contra de la vida de los seres humanos. Y quizás dirán, y Reinaldo, ¿qué le pasa? Porque hasta no hemos visto hasta ahorita que no han llegado a esos términos, al margen de que casi han estado en el seno del Congreso Nacional con los últimos agarranchos que hemos visto. Las agresiones han llegado al extremo inclusive entre los mismos miembros de la misma bancada de Libre, y todos hemos sido testigos y quizás no debo repetir lo que haya pasado. Pero me refiero yo a que esta película que vimos a finales del 2017, después de las elecciones, si no se hacen las reformas electorales necesarias, anote el día que lo estoy diciendo, Renato, porque no quiero que mi conciencia vaya a pesar que no hicimos las voces de llamados de atención, en algunos casos hasta de protesta pacífica como corresponde. El 2021 va a ser peor la violencia después de las elecciones si no se hace lo necesario hoy. Hemos hecho una cruzada con el Partido Nacional de Honduras, con miembros del Comité Central, miembros de la bancada del Partido Nacional, nacional e internacional. Estuvimos con los amigos de ASJ, a quienes agradecemos mucho y reconocemos la profundidad de análisis que han hecho y que nos presentaron el día que lo visitamos. La última visita que tuvimos fue con la Confraternidad Evangélica. Hemos ido a tocar las puertas de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas. Estuvimos también con amigos embajadores y hemos solicitado una cita inclusive para ir a visitar la Unión Europea en términos de poner en el radar lo que realmente significa que sigamos avanzando en este tema electoral. Pero por otro lado, la gran oportunidad que tenemos de prestigiar aún más las instituciones, de tener un debate de altura, de permitirle a la población hondureña que no se dé cuenta porque salió por un medio de comunicación o por las redes sociales de que se aprobaron unas reformas electorales, sino que sea un debate al que no le tengamos temor, donde participen los actores de la sociedad fuera de los políticos que acompañen este proceso. Quiero hacer una pregunta: ¿por qué tenemos que tener temor de que la sociedad civil acompañe este proceso? Que ustedes, los comunicadores sociales, usted, Renato, que es un periodista muy combativo y que también ha mantenido muy de cerca la realidad política de nuestro país, ¿por qué no puede acompañar este proceso desde su trinchera y que le diga usted al pueblo hondureño el día siguiente que se apruebe la última reforma que necesita? La clase política le ha cumplido a Honduras y estamos listos para ir al próximo proceso electoral. Pero no podemos verlo con ligereza, tenemos que verlo con la profundidad que realmente merece. Tenemos que darle la oportunidad a las mujeres de Honduras de que se le dé el espacio del debate que merecen en términos de su participación. No tenemos que tener temor a la participación de la mujer en la política. Igualmente también coincido con algo que he escuchado hablar a lo largo de este programa con el tema de la ciudadanización de las mesas. Quiero recordarles, mi partido, el Partido Nacional de Honduras, ha sido quien más ha insistido con este tema. Y yo no quiero decir que tenemos la fórmula perfecta para lograrlo, de ninguna manera. Que sea el debate a lo interno del Congreso Nacional, en las mesas técnicas o de socialización que se hagan,
las que definen cuál es el mejor camino, pero demos un paso al frente, no podemos quedarnos inmovilizados frente a este tema. Quiero también señalar rápidamente, Renato, algo que no podemos verlo con ligereza también. Fíjense que a mí me llama la atención. Don Salvador Narrala, don Luis Zelaya, don José Manuel Zelaya Rosales, entre otros líderes políticos de distintos partidos, por más de una ocasión han hablado de la necesidad de depurar el censo electoral. Muchas veces han dicho que los muertos votan. Y hoy que tenemos la oportunidad de impulsar una verdadera certificación del padrón electoral o del censo electoral, siento que realmente no queremos dar estos pasos. Entonces yo les hago una pregunta, mis estimados amigos que están ahorita panelistas de Frente a Frente, que ustedes sean testigos de lo que yo quiero hoy con todo respeto, con humildad, por los más altos intereses de Honduras, preguntarle a mis compañeros de la clase política de Honduras por qué sometemos a Honduras a un debate estéril, innecesario, que lo que deja es una mala imagen del país, cuando el debate verdadero debería darse en la Cámara Legislativa. Sentémonos y hasta que aprobemos la última ley, que hagamos el proceso que corresponde para elegir a las autoridades que haya que elegir, que prestigiemos más las instituciones, nos levantamos del Congreso Nacional para que le digamos a Honduras misión cumplida. Con esto finalizo. Hay bonitos ejemplos en términos de cuando las cosas se hacen bien, y eso es lo que yo invito, que hagamos cosas buenas por Honduras. Les pongo un ejemplo nada más que viene a mi mente, y que lo han mencionado también ustedes ahí. Imperfecto dirán algunos, como todo en un camino, es perfectible, se puede mejorar. El proceso de elección de los comisionados de la Unidad de Política Limpia fue un proceso bien hecho, acompañado, supervisado, con todos los estándares que necesitaba. Y mire, hoy tenemos una unidad que creo yo que está haciendo lo que corresponde, y aún más allá, personas que laboran en los puestos ya operativos también están siendo certificadas. ¿Por qué no tomar ejemplo de una cosa buena como esta y también entrar en ese debate que permita que sea acompañado por los distintos actores de la sociedad? Yo quiero volverlo a repetir, el Partido Nacional está listo, lo hemos dicho en una gran cantidad de reuniones que hemos tenido, lo hemos dejado plasmado en notas por escrito, ahí podrán reafirmar o desmentir lo que yo digo los amigos de sociedad civil, los de ACJ. Y Renato, yo sí quiero que le pongamos atención y quiero que nos grabemos estas dos palabras. Honduras merece estabilidad, merece certidumbre. No es justo que la clase política, especialmente los del otro lado que no quieren que avancemos, tengamos sometido a nuestro país en este debate estéril. No es justo que desgastemos más la imagen del Congreso Nacional, cuando lo que el Congreso Nacional debería estarle dando a Honduras hoy son buenas nuevas, y sobre todo el andamiaje que nuestra democracia necesita para seguir avanzando. Reinaldo. Lo vuelvo a repetir, permítame, Renato, lo vuelvo a repetir. El Partido Nacional de Honduras está listo, no le demos para mañana. Es más, hoy es un buen día, pero si no quieren que lo hagamos hoy, mañana que se reinician las sesiones en el Congreso Nacional, que sea el presidente del Congreso que defina cuáles son los tiempos, y entrémosle a este tema para que no sigamos manteniendo Honduras en sus obras. Yo le digo algo, ustedes pueden contribuir algo más a reimpulsar estas reformas. Ustedes pueden contribuir a que los medios de comunicación, a que la opinión pública nacional demande inclusive de libre, ellas que juegan ustedes, quieren o no quieren elecciones con transparencia. Si el Partido Nacional da un paso adelante y nos demuestra que quiere segunda vuelta electoral, como lo está demandando la ciudadanía, Reinaldo. Es que mire, Renato, quizás olvidé mencionar lo siguiente, y yo con gusto en el transcurso del día le haré llegar el documento que nosotros tenemos en cuanto a la propuesta de las reformas electorales, y en esto quiero ser enfático. Sentarse en una mesa no solo es a lo que uno quiera, tiene que tener la capacidad de escuchar, de catalizar, de analizar y de llegar a consensos también en una reforma electoral que Honduras necesita. Es más, lo que yo mencioné es lo que nosotros creemos que debe de entrarse, pero hay muchos más temas que quizás la oposición política debe de llevar adelante. Ahora le hago una pregunta: ¿qué podemos hablar nosotros o qué podemos construir si en el caso del Partido Nacional y el Comité Central especialmente y miembros de la bancada solo nos ha hecho falta ir a donde, no sé, al Vaticano o donde los más connotados líderes también
religiosos de la Iglesia Evangélica, pero hemos hecho lo que ha correspondido para poner justamente en la discusión pública esto que usted menciona. Pero mire lo que le voy a decir. Nosotros dijimos nuestra posición referente al tema de la segunda vuelta. Es un tema que habrá que discutirse, pero al igual que este y otros temas, Renato, ¿cómo lo vamos a discutir con este zafarrancho que tenemos en el Congreso? Si lo primero que hay que arreglar, y yo más bien le hago una pregunta, ¿será esa la mejor forma de decirle a Honduras estamos listos para ir en un debate verdadero, dejando de lado esa insurrección violenta que tienen y sentándose a discutir como corresponda? Le hago la siguiente pregunta. ¿Le servirá a Honduras, por un capricho de un partido político, elegir los miembros de un ente que ni siquiera se ha aprobado su legislación y que no conocemos cuál va a ser el perfil de estas personas que se van a nombrar? Con esto lo que yo le digo, Renato, es que nosotros como partido no le tenemos temor al debate y a las distintas propuestas que surjan. Y eso se definirá, coincido con los amigos de ASJ, por el Congreso Nacional, porque es el que le corresponde, al margen de las distintas recomendaciones, definir qué es la reforma electoral que Honduras necesita. Bueno, muchas gracias, Reinaldo Sánchez. Yo no sé si coinciden Omar Rivera, Lester, Kenneth, Carlos Hernández. Uno tiene que llegar a esa conclusión, por lo menos yo, respetando el criterio de todos los demás. Es que la cuenta más cara que tiene que pagar en todo esto del futuro de Honduras es el Partido Nacional. Es decir, no nos perdamos. El país que tenemos hoy ha sido construido por militares, ha sido construido por liberales, ha sido construido por nacionalistas, ha sido construido por la empresa privada. Todos nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en el país que tenemos hoy, no nos perdamos. Es decir, la corrupción se ha venido construyendo y haciéndose más difícil de penetrar desde hace tiempo. Desde los 60, con golpes de Estado, con militares, partidos políticos, y ha desencadenado en todo lo que tenemos hoy. Pero uno no puede obviar algo. El gran relajo político electoral que tenemos ha sido derivado desde aquellos que quisieron quedarse en el poder hasta los que lo consumaron. Y a mí desde esa perspectiva siempre digo, el Partido Nacional es el que tiene que pagar la cuota más alta de la factura. Ellos materializaron la reelección desde que fueron a decirle a la Corte falle de esta manera, porque los magistrados prácticamente eran del Partido Nacional. Por lo tanto, yo siempre pensaba así, el Partido Nacional es el que tiene que dar muestras más convincentes de lo que está clamando la gente. ¿Qué está clamando la gente? Está clamando de una vez por todas segunda vuelta electoral, para que esa segunda vuelta electoral legitime al futuro gobernante del país. Y que no sea un presidente minoritario puesto por una minoría y con el resto de la gente en contra. Y resolver el problema de la reelección presidencial. Y resolver ese asunto. Por lo tanto, quien debe tener un discurso coherente, fuerte, uniforme, seguro. Es decir, ahí sí estoy convencido que necesitamos una cadena de radio y televisión un día de estos a las 8 o 9 de la noche. Partido Nacional de Honduras le propone a liberales, le propone a Libre, le propone a todo el Congreso Nacional, le propone a Honduras debatir sobre la segunda vuelta electoral, debatir en esta fecha con una consulta popular sobre la regulación de la reelección. Totalmente. O si queremos o no reelección los hondureños. Den ese paso, pero así, convincente, no merodeando, no por las ramas. Todos los temas sobre la mesa y todos los actores alrededor de esa mesa. Ese es el reto. Y ahí usted va a descubrir quién tiene voluntad de resolver este problema. Y además, la misma naturaleza del sistema de partidos nos va a llevar a una segunda vuelta obligatoria. Es decir, el sistema de partidos se está fragmentando aún más. Para el próximo proceso electoral estamos estimando que van a haber 20 partidos políticos, según los que están ahora mismo inscritos, los que están en proceso de inscripción, y eso va a hacer que el voto se diluya mucho más y va a ser mucho más complicado lograr tener una mayoría. Lester, Kenneth, ¿se imaginan la migración que habrá en este país para el próximo proceso electoral, cuando uno de los hombres que ha tenido más influencia en los últimos años en los gobiernos de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández, que ahora es presidente del Comité Central, vaticina que el próximo proceso electoral de Honduras será violento? Cuando yo escuché a Reinaldo Sánchez decir eso, dije yo, 6 meses me la pelo. Y solo miren, es un decir, ¿verdad? Me disculpan el término, pero eso le está diciendo a la gente, huyan, porque este país en el próximo proceso electoral que iba a ser una matanza horrible. Solo miren quiénes son los únicos partidos que no tienen segunda vuelta: Venezuela, Nicaragua y México.
y Honduras. Y México hizo ya un intento en las últimas elecciones, hicieron un análisis de que posiblemente van a tener que llegar a segunda vuelta justamente porque el sistema de partidos se está fragmentando. Y esa es la democracia de hoy, o sea, hay una fragmentación. ¿Por qué? Porque ya los partidos políticos tradicionales no están dando el ancho en términos de la demanda ciudadana. Ese periodismo frontal y responsable que Renato está teniendo hoy va a ser muy importante que se lo aplique a los líderes de los partidos políticos. ¿Quieren o no quieren un proceso meritocrático para seleccionar a las autoridades? ¿Quieren o no quieren consulta popular para reelección presidencial? Esas preguntas van a poder desnudar de cuerpo entero a nuestro liderazgo y evidentemente nos va a poner claro de quién está a favor de quebrar el statu quo y quién quiere avanzar a un nuevo nivel de democratización en el país. Y acordémonos también, Renato, que el 40% de la población no se identifica con ningún partido político. Efectivamente, ese alto porcentaje de la población es el que está demandando ahora esa despartidización de todos los órganos electorales, porque efectivamente va a ser otro proceso electoral con circunstancias totalmente distintas a las que hemos estado acostumbrados. Vamos a la pausa, me dicen que está en la línea telefónica también Antonio Rivera Callejas para participar en el programa. Ya regresamos a Frente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El diputado vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, está en la línea telefónica. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Renato. Para saludarlo a usted y a sus distinguidos invitados del día de hoy. Muy rápidamente, Renato, porque sé que están ya por terminar el programa. Este informe, este marco referencial que nos ha dado la OEA la semana pasada, es bien importante establecer cómo se formó desde octubre del año pasado. La Comisión Técnica de la OEA visitó todos los partidos políticos, visitó sociedad civil, estuvo con ASJ y luego se establecieron bastante trabajo. Bastante trabajo, Renato, donde participó el Partido Liberal, a través de Sobeida Andino, a través de Alejandro Martínez, a través del abogado Romeo, donde participó Libertad y Refundación en un principio, a través del doctor Ernesto Paz Aguilar, que luego se retiró. Sin embargo, la Comisión Técnica de la OEA siguió reuniéndose con Libre por aparte, y del Partido Nacional en diferentes reuniones, con Mario Aguilar González, con Orlando Dubumbueso y con comisión del Comité Central. Y se reunió con el grupo de mujeres que le pidieron también cita. Este informe, este marco referencial, Renato, es sumamente importante. Yo solo quisiera reflexionar sobre dos aspectos importantes. El primero, hemos avanzado poco, pero sí hemos avanzado. El tecnificar el registro de las personas por medio de la Junta Interventora es un avance. El hecho de dividir el sistema electoral en Honduras en dos órganos, uno administrativo y uno judicial, es un avance. Pequeño, pero es un avance. Este marco referencial, Renato, ya ha sido colgado en la página web del Congreso y cualquier sector, llámese empresarios, obreros, sindicatos, sociedad civil, campesinos, como usted quiera llamarle, que quieran aportar al tema de reformas electorales, la comisión de dictamen que será ratificada el día de mañana en sesión de jefes de bancada, lo pueden hacer y empecemos ya a consensuar estas reformas. Renato habla muchísimo de la segunda vuelta, pues démosle importancia a la segunda vuelta, analicémoslo, las ventajas, las desventajas, cómo sería, cuándo sería el 30%, el 35%, el 40%, el 50%, analicémoslo, regular la reelección, analicémoslo. Esta es una decisión importantísima, Renato. Este Tribunal de Justicia Electoral, este Consejo Nacional Electoral, que vamos a elegir en su momento, con las personas idóneas, capaces, van a regir 4 procesos electorales, 2 primarias y 2 generales, porque van a estar electos hasta el año 2025. Por consiguiente, una decisión sumamente importante. Y ya el marco referencial de la OEA nos indica cuáles son los pasos a seguir. Lo decía hace poco el presidente del partido, Reinaldo Sánchez,
Lo dijo ayer el presidente Oliva, allá en Santa Bárbara, que estas decisiones y estas reformas deben ser consensuadas a lo largo y ancho del territorio nacional, a plena luz del día, no en cuartos oscuros y no a medianoche. Este marco referencial que hoy nos recomienda la OEA va a ser tomado en cuenta y esperemos nosotros que a partir del día de mañana, que hay sesión de jefes de bancada a las 10, ahí en el Salón de Retratos, salga un cronograma para lo que resta del año y que en lo que resta de este año calendario tengamos una nueva ley electoral, una nueva ley de justicia electoral y electos ambos organismos de la forma más transparente posible. Muchas gracias, Antonio Rivera. Renato. Muchas gracias. La última pausa, los comentarios finales de nuestros panelistas al volver. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía. Así, unos segunditos, por favor, Kenneth Madrid. Bien, únicamente ya para terminar, Renato, hacerle saber al Congreso Nacional que tienen esta oportunidad enorme de poder hacer las cosas bien y tener una sociedad hondureña en paz, con tranquilidad, y que poner especial énfasis en el tema de justicia electoral. Realmente que vean que no es un sistema de doble instancia, es un sistema que hay que hacer nacer el derecho electoral como tal y sentarse a trabajar para definir esos procesos de justicia electoral para que efectivamente se garantice la doble instancia en la jurisdicción tal como establecen los tratados internacionales. Don Néstor Ramírez. Bueno, acordar de que son 40 años de democracia electoral. En el 2021 vamos a estar conmemorando esos 40 años. La gran mayoría de nosotros sentimos que no ha habido resultados, seguimos pobres, seguimos marginados, seguimos excluidos del proceso de globalización mundial. La democracia no solo son elecciones, pero la democracia en este momento necesita de las elecciones para que el país salga adelante y podamos resolver esos grandes problemas que tenemos en el país. Muchas gracias, Omar Rivera. Aquí tienen los diputados un extraordinario insumo, una gran oportunidad. El pueblo hondureño va a estar vigilante de su comportamiento. Vamos a respaldar a todo aquel que quiera modernizar el sistema político electoral en el país, pero también estamos listos para cuestionar, para criticar con vehemencia al que privilegia los intereses particulares y de grupo antes que los beneficios de la colectividad. Muchas gracias, Omar. Carlos Hernández. Bueno, señores políticos, no nos fallen, no le fallen al pueblo hondureño. Aprovechen esta oportunidad para reivindicarse y demostrarle al pueblo que efectivamente ustedes están ahí para trabajar. Queremos que trabajen, se requiere mucho talento, se requiere mucha habilidad para lograr avanzar con estas leyes y bueno, de nuestra parte continuaremos acompañando cualquier esfuerzo orientado a fortalecer nuestro sistema y nuestra democracia. Muchas gracias a todos, especialmente a usted que nos mira dentro y fuera de la República. A todos, muchas gracias y buenos días.